Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Nuestra búsqueda de las raíces de la prehistoria nos había llevado a un lugar que el tiempo olvidó. Un pliegue en el mapa del Amazonas donde ni siquiera las tribus no contactadas se atrevían a aventurarse. Estábamos persiguiendo anomalías satelitales, ecos fantasmales que sugerían una masa geológica imposible. Lo que encontramos fue mucho peor. Eran pirámides, más antiguas que el tiempo mismo, y estaban a punto de revelarnos una horrible verdad. La primera que vimos era una monstruosidad de basalto negro, una daga clavada en el corazón verde del mundo, tan cubierta de enredaderas y musgo que parecía una colina antinatural. Pero al acercarnos, la ilusión se rompió, revelando ángulos demasiado perfectos y una simetría que gritaba inteligencia. La selva, una fuerza voraz que lo consume todo, que convierte la ruina en tierra en cuestión de décadas, se detenía en seco a 1 metro de la base de la estructura. La línea era tan nítida que parecía trazada por un topógrafo. No había raíces aferrándose a la piedra, ni enredaderas explorando sus grietas, ni una sola mancha de moho en su superficie negra como la obsidiana. Era una zona muerta, un vacío biológico que la propia vida parecía temer. El aire a su alrededor era más frío, cargado con la quietud de una tumba, y el zumbido incesante de la jungla se desvanecía en un silencio opresivo que te obligaba a escuchar el latido de tu propia sangre en los oídos. Me arrodillé junto a esa línea invisible, el calor húmedo de la selva a mi espalda y el frío sepulcral de la piedra frente a mí. Mi nombre es Dr. Leo Vance, o al menos eso es lo que dicen mis credenciales. La verdad es que ya no sabía quién era. Vine aquí huyendo de los fantasmas de un laboratorio en llamas y de los rostros de mi esposa y mi hija en fotografías descoloridas. Buscaba un lugar tan remoto, tan primitivo, que el eco de mis fracasos no pudiera alcanzarme. Pensé que encontraría olvido en el pasado de la Tierra, pero en cambio encontré algo que había estado esperando desde mucho antes de que existieran los hombres para recordar u olvidar. Sofía Reyes, nuestra geóloga principal, pasó junto a mí, sus instrumentos emitiendo un zumbido de protesta. Su rostro, normalmente un lienzo de curiosidad académica, estaba tenso por una preocupación que no lograba ocultar. Me extendió una tableta, los datos danzando en la pantalla. No había lecturas magnéticas, ni emisiones de fondo, ni rastro de radiación. Era un agujero en la realidad, un objeto que, según sus sensores, simplemente no debería estar allí. No reflejaba nada, no emitía nada. Solo existía, absorbiendo la luz, el sonido y, según parecía, la vida misma. Nuestro guía, Mateo Vargas, un hombre cuya familia había vivido en los bordes de esta selva durante generaciones, se mantenía a una distancia respetuosa, con un amuleto de madera de chonta aferrado en su mano. Sus ojos no miraban la pirámide con asombro, sino con un miedo antiguo y reverencial. No veía una maravilla arqueológica, veía un tabú hecho piedra, una herida en el mundo que su gente sabía que nunca debía tocarse. Sus leyendas no hablaban de ciudades perdidas ni de dioses dorados, sino de un silencio que come,
un lugar donde la selva se calla y las almas se pierden. Yo no sentía miedo, o quizás estaba demasiado entumecido por el dolor para reconocerlo. Sentía una extraña resonancia, una atracción fatal hacia esa quietud. Era como el silencio de mi casa después del funeral, un vacío tan absoluto que se convertía en una presencia física. Avancé, cruzando la línea invisible. El aire se volvió instantáneamente gélido, seco, como el de una cripta sellada. El olor a tierra húmeda y descomposición fue reemplazado por un aroma metálico y estéril, el olor del ozono después de una tormenta que nunca ocurrió. La piedra era lisa al tacto, sin la textura porosa del basalto. Se sentía como cristal pulido, frío como el hielo. Mientras mis dedos recorrían su superficie, una certeza helada se apoderó de mí, una verdad que no provenía de la lógica ni de la ciencia, sino de un lugar más profundo e instintivo. Esta estructura no era una tumba, no era un templo, era una advertencia. Y la pregunta que me heló la sangre no era qué había dentro, sino por qué la selva, en su sabiduría infinita y primordial, había decidido dejarla en paz. Pasamos 2 días buscando una entrada, recorriendo el perímetro de la colosal estructura con escáneres sónicos y radares de penetración. No había puertas, ni pasajes, ni la más mínima evidencia de una abertura. Era una masa sólida, una pieza única de geometría imposible plantada en medio de la nada. La frustración crecía en el campamento, tan espesa como la humedad que nos envolvía. Los patrocinadores de la Fundación Kourou se estaban impacientando, sus mensajes satelitales cada vez más exigentes. Necesitábamos resultados, no enigmas. Fue Sofía quien encontró la anomalía. No era una puerta, sino una sección del muro norte donde las lecturas de densidad fluctuaban de forma errática. Parecía sólida, pero las ondas de sonido se comportaban como si atravesaran un material de grosor variable. Era una cerradura sónica, una tecnología que superaba con creces cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Usando un emisor de frecuencia variable, bombardeamos la zona durante horas, ajustando el pulso en microhercios, buscando la nota correcta que abriera la puerta. El sonido fue lo que nos alertó, un bajo y profundo que pareció emanar de la propia tierra, una nota resonante que hacía vibrar el aire en nuestros pulmones. Luego, con un chirrido que sonó como el planeta mismo partiendo sus huesos, una sección rectangular de la pared se deslizó hacia adentro, revelando una oscuridad tan completa que parecía devorar la luz de nuestras linternas. El aire que salió de la abertura no olía a rancio ni a polvo milenario. Olía a nada, un vacío químico que irritaba las fosas nasales. Nos equipamos en silencio, el nerviosismo palpable en cada hebilla que se cerraba y en cada revisión de los tanques de oxígeno. Yo fui el primero en entrar, la responsabilidad del líder pesando sobre mí como una mortaja. El umbral era un portal entre 2 mundos. Al cruzarlo, el sonido de la selva se cortó de golpe, como si alguien hubiera apagado el universo. Dentro, el silencio era una sustancia física, una presión en los tímpanos tan intensa que me hizo tambalear. El único sonido era el de mi propia respiración, áspera y profana en esa santidad estéril. El pasillo descendía en un ángulo suave, sus paredes tan lisas y pulidas como el exterior. No había polvo, ni telarañas, ni el más mínimo rastro de deterioro. Era como si hubiera sido construido ayer. Mateo se había negado a entrar, quedándose en la entrada con una expresión de terror, murmurando oraciones a espíritus que yo no podía ver. A medida que avanzábamos, el haz de mi linterna barrió las paredes, y fue entonces cuando los vi por primera vez. No eran tallas ni inscripciones. Eran glifos,
Se trataba de patrones complejos, a medio camino entre un circuito y una caligrafía alienígena, que parecían brillar con una luz interna muy débil. Pero lo más perturbador no era su forma, sino su textura. Me acerqué a la pared, pasando un dedo enguantado sobre uno de los símbolos. No estaba tallado en la piedra, parecía haber crecido desde la piedra, como una formación cristalina biológica. Las líneas eran demasiado perfectas, los ángulos demasiado precisos para ser naturales, pero la estructura misma parecía orgánica. Era una fusión imposible de geología y biología. Sofía se acercó, su propia linterna temblando ligeramente en su mano. Sacó un espectrómetro de mano y lo apuntó al glifo. La pantalla parpadeó y luego mostró un mensaje de error. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. Murmuró algo sobre interferencia de campo, sobre lecturas que no tenían ningún sentido. El material de los glifos no se correspondía con ningún elemento o compuesto conocido. Era, según sus instrumentos, materia que no debería existir. Una sensación de vértigo me recorrió. La comprensión de que estábamos completamente fuera de nuestro elemento. Esto no era arqueología, era algo totalmente distinto. El pasillo terminaba abruptamente en una vasta cámara esférica, tan grande que nuestras linternas apenas lograban iluminar la curvatura opuesta. El espacio era un eco perfecto de la negrura exterior, un vacío que parecía absorber no solo la luz, sino también el calor y la esperanza. El suelo, las paredes y el techo eran una única superficie continua de ese mismo basalto negro y pulido, sin una sola junta o costura visible. Era como estar dentro de un cráneo colosal y hueco, un pensamiento petrificado de una mente inimaginable. La temperatura aquí era bajo cero. El vaho de nuestra respiración se congelaba instantáneamente en el aire, cayendo como polvo de diamantes. Los trajes térmicos que llevábamos, diseñados para soportar condiciones árticas, apenas lograban mantener a raya un frío que no parecía provenir de la ausencia de calor, sino de una fuente activa, una especie de entropía concentrada. Era un frío que no solo calaba los huesos, sino que parecía querer apagar la misma chispa de vida, la energía caótica de nuestros procesos biológicos. Y en el centro exacto de esa esfera de la nada, flotaba, suspendido en el aire sin ningún soporte visible, ni cables, ni campos de fuerza que pudiéramos detectar, había un cristal. Era opaco, de un negro mate que no reflejaba la luz, con la forma y el tamaño aproximados de un corazón humano. Colgaba en el vacío con una quietud absoluta, una indiferencia gravitacional que desafiaba todas las leyes de la física que conocía. Era el punto focal de la habitación, el nudo en el centro de esa red de imposibilidades. Nos acercamos con una cautela casi religiosa, nuestros pasos resonando de forma extraña en la acústica perfecta de la esfera. Un tenue pulso de luz, apenas visible en el espectro infrarrojo de nuestras gafas, emanaba del cristal a intervalos regulares, como un latido lento y metronómico. Cada pulso enviaba una onda de algo invisible a través de la habitación, una vibración que sentíamos más en nuestros dientes y huesos que en nuestros oídos. Era un latido, pero no de vida. Era el latido de una máquina. Sofía instaló su equipo con manos temblorosas, conectando sensores a un trípode. Murmuraba para sí misma, revisando las lecturas una y otra vez, su incredulidad convirtiéndose en un asombro aterrorizado. Finalmente se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos detrás de su visor. «Leo, esto es imposible», susurró, su voz apenas un hilo de sonido en el silencio aplastante. «Los gravímetros se han vuelto locos. Marcan 0. No, marcan negativo. Es como si la gravedad estuviera siendo repelida desde el centro de esta habitación».
No había gravedad. La palabra resonó en mi mente, luchando por encontrar un lugar donde encajar. Estábamos de pie en el suelo, sujetos por la masa del planeta, pero a solo unos metros de distancia, esa ley fundamental del universo simplemente dejaba de aplicarse. El cristal no estaba flotando, estaba existiendo en su propia burbuja de realidad, un lugar donde las reglas que gobernaban todo lo que conocíamos habían sido suspendidas. De repente, los comunicadores de nuestros cascos crepitaron con estática, y la voz de Sofía, ahora aguda y llena de pánico, resonó en mi cráneo. «Leo, aléjate de ahí. Mis instrumentos se están volviendo locos. Hay un campo de anulación». «No, no es eso. Es...» Su voz se cortó, reemplazada por un chillido agudo de interferencia, y en ese silencio abrupto y ensordecedor solo quedaba el latido infrarrojo del corazón de cristal, indiferente y eterno, en el centro de la nada. No fue una decisión consciente. No fue la curiosidad del científico ni la imprudencia del explorador. Fue una compulsión, una fuerza externa que se apoderó de mi voluntad, tan innegable como la gravedad que el cristal parecía desafiar. Mis pies se movieron por sí solos, llevándome hacia el corazón flotante de la oscuridad. Las advertencias de Sofía eran un ruido lejano, el zumbido de un insecto molesto en la periferia de una obsesión que lo consumía todo. Cada pulso infrarrojo del cristal parecía tirar de algo profundo dentro de mí, un anzuelo invisible enganchado en mi alma. Mis compañeros gritaron mi nombre, sus voces distorsionadas por la estática. Intentaron agarrarme, pero me moví con una agilidad que no sabía que poseía. El espacio alrededor del cristal parecía deformarse. El aire se espesaba como el agua mientras me acercaba. El frío se intensificó hasta convertirse en un dolor ardiente, pero seguí adelante, con la mano extendida, los dedos anhelando tocar esa superficie de negrura absoluta. Sabía que era una locura, una forma de suicidio profesional y quizás literal, pero la necesidad de conectar era más fuerte que el instinto de supervivencia. En el momento en que mis dedos enguantados rozaron la superficie del cristal, el universo se detuvo. No hubo descarga eléctrica, ni explosión de luz, ni sonido apocalíptico. Solo hubo contacto, y con el contacto, una avalancha. No fue información en el sentido humano de la palabra, no eran imágenes ni palabras. Fue un torrente de datos sensoriales puros, una descarga directa en mi sistema nervioso central. Sentí el zumbido de 1000 millones de años de existencia geológica, el lento y paciente plegarse de las placas tectónicas. Probé el ozono de atmósferas primordiales y el sabor metálico de la sangre de criaturas que nunca evolucionarían. Olí la descomposición de estrellas muertas y el aroma verde y vibrante de la vida naciendo en un planeta sin nombre. Y debajo de todo eso, sentí una presencia. Un conocimiento frío, vasto y completamente ajeno, la conciencia de que no estaba solo dentro de mi propia mente. Era como si mi conciencia, mi yo, fuera una sola gota de agua cayendo en un océano infinito de percepción. Mi cuerpo se convulsionó, mis músculos se bloquearon, mi cerebro, un simple órgano de simio diseñado para encontrar vallas y evitar depredadores, estaba siendo inundado con una cantidad de información equivalente a la de toda la biblioteca del Congreso en un solo nanosegundo. Vi patrones en el caos, escuché la matemática en el ruido blanco del universo y comprendí, por un instante fugaz y terrible, la verdadera forma de la realidad, y esa forma me rompió. Me desplomé en el suelo, mi casco golpeando la piedra con un golpe sordo. El mundo se desvaneció en un túnel de luz y dolor.
La última imagen que registraron mis ojos antes de que la oscuridad me reclamara fue el cristal. Antes era de un negro opaco, un agujero en el espacio. Ahora, desde su interior, una tenue red de luz azulada brillaba, pulsando al mismo ritmo que los latidos desbocados de mi propio corazón. No lo había activado, lo había despertado, y en ese momento final de conciencia me di cuenta de mi error. El cristal no era un artefacto inerte, era un centinela dormido, y yo, en mi arrogancia y mi dolor, acababa de llamar a su puerta y anunciarle que, después de eones de soledad, la casa ya no estaba vacía. La oscuridad que me envolvió se sintió como una bienvenida, un alivio, pero sabía, con una certeza que me helaría el alma si todavía tuviera una, que lo que vendría después no sería un despertar, sino una posesión. Desperté en mi catre en el campamento, el olor a lona húmeda y antiséptico llenando mis pulmones. La luz del sol se filtraba a través de la tela, moteada y verde, dolorosamente brillante. Tenía un dolor de cabeza que parecía querer partir mi cráneo en dos y un regusto a metal quemado en la boca. Sofía estaba sentada en un taburete a mi lado, su rostro pálido y surcado de preocupación. Me explicó que estuve inconsciente durante 18 horas, murmurando en un lenguaje que nadie reconoció, una sarta de clics y siseos guturales. Según ella, después de que me desplomara, el cristal había comenzado a emitir una frecuencia de audio de bajo nivel, inaudible pero detectable por sus instrumentos. El equipo me había sacado a rastras de la cámara y la puerta se había cerrado sola con el mismo chirrido geológico de antes. Estábamos encerrados fuera y algo nuevo estaba sucediendo dentro. Mientras intentaba procesar todo esto, uno de los técnicos entró en la tienda, con el teléfono satelital en la mano. «Es para usted, doctor». «Es la doctora Reed. Dice que es urgente». El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Evelyn. No había hablado con ella en más de un año. No desde la investigación, no desde que mi mundo se había convertido en cenizas. Tomé el teléfono con mano temblorosa. Su voz, incluso a través de miles de kilómetros de estática, era exactamente como la recordaba. Nítida, precisa y con un borde de impaciencia que siempre había confundido con preocupación. Me dijo que había visto mis informes preliminares, los que envié a la fundación antes de entrar en la pirámide. «Leo, ¿qué demonios estás haciendo?», preguntó, sin preámbulos. «¿Lecturas de densidad anómalas? ¿Aislamiento biológico? Esto coincide con el patrón de la anomalía del Mar del Diablo. Te lo advertí. Te dije que dejaras de perseguir estas quimeras. Después de lo que pasó, se detuvo, pero no necesitaba terminar la frase. El fantasma del incendio del laboratorio, el experimento que se salió de control, la acusación de imprudencia que me había costado mi carrera y mi reputación, todo ello pendía en el aire entre nosotros. Intenté explicarle la magnitud del descubrimiento, la cámara esférica, el cristal flotante, el contacto. Ella escuchó en silencio, y su silencio era más condenatorio que cualquier acusación. Una alucinación por hipoxia, Leo, o estrés. Estás en un ambiente extremo, persiguiendo teorías marginales para limpiar tu nombre. Estás viendo lo que quieres ver. Siempre lo has hecho. Te dejas llevar por la obsesión, ignoras los protocolos, y la gente sale herida. Cada palabra era una daga afilada, retorciéndose en una herida que nunca había cicatrizado. «Esto es diferente, Evelyn», le supliqué, mi voz sonando débil y desesperada incluso para mí. «Esto es real. Lo sentí. Hay algo ahí dentro que...» «Buah», me interrumpí.
sin saber cómo describir la inmensidad que me había tocado. Hay algo ahí dentro que te está afectando. Terminó ella por mí, su tono ahora más suave, pero con una lástima que me enfureció. Vuelve a casa, Leo, antes de que sea demasiado tarde, antes de que te pierdas por completo en ese laberinto que tienes en la cabeza. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el zumbido del teléfono satelital y el eco de sus palabras. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo había sido una alucinación, un producto de mi mente culpable y afligida, proyectando mis demonios internos en una extraña formación rocosa? Pero entonces recordé la luz azul dentro del cristal, una luz que todo el equipo había visto. Recordé la puerta cerrándose sola, y la pregunta que Evelyn me lanzó como un dardo envenenado resonó en mi cráneo, una pregunta que no me atrevía a responder. ¿Estás buscando una verdad, Leo, o simplemente un lugar lo suficientemente ruidoso como para ahogar tus propios fantasmas? Pasé los siguientes días en una especie de niebla, confinado en el campamento mientras mi equipo analizaba los pocos datos que habíamos logrado recopilar. Me sentía desconectado, un observador en mi propia expedición. Las palabras de Evelyn habían sembrado una semilla de duda que crecía como una mala hierba en mi mente. Pasaba horas mirando las grabaciones de mi cámara de casco del interior de la pirámide, buscando una prueba irrefutable de que lo que había experimentado era real, pero el video solo mostraba oscuridad, silencio y luego mi colapso inexplicable. Fue Sofía quien me sacó de mi estupor. Entró en mi tienda al tercer día, con una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Una mezcla de triunfo científico y terror absoluto. Llevaba una tableta que mostraba un modelo tridimensional de la pirámide, superpuesto a un mapa geológico de la región. No dijo nada, simplemente me la entregó. Al principio no entendí lo que estaba viendo, solo eran capas de roca de diferentes colores, la historia de la Tierra contada en sedimentos. Mira las muestras de la pared exterior, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Las comparé con la meseta rocosa sobre la que se asienta la estructura. El basalto de la pirámide es incorrecto. La composición isotópica no coincide con nada en un radio de 1000 kilómetros. Es geológicamente ajeno a esta parte del mundo. Pero eso no es lo peor, Leo. Eso no es lo imposible. Señaló la base de la pirámide en el modelo, donde se encontraba con el lecho de roca. Hicimos una datación por desintegración de potasio-argón en las muestras. Continuó, su voz temblando. Es un método estándar para rocas volcánicas. Los resultados no tienen sentido. Me mostró los números. Según el análisis, el basalto de la pirámide tenía una antigüedad estimada de 200 millones de años, datando del período Jurásico. Era una cifra tan absurda que me reí, un sonido seco y sin alegría. El equipo debe estar mal calibrado, Sofía. Es imposible. Eso pensé, replicó ella, con una intensidad febril en sus ojos. Así que daté la meseta de debajo, el lecho de roca sobre el que todo esto descansa. ¿Sabes qué edad tiene? 60 millones de años, del Paleoceno. El aire abandonó mis pulmones. La miré, esperando que me dijera que era una broma, un error. Pero su expresión era mortalmente seria. La pirámide era 140 millones de años más antigua que la Tierra sobre la que se encontraba. Me levanté, caminando en círculos por la pequeña tienda, mi mente luchando por encontrar una explicación lógica. ¿Transporte glacial? ¿Un meteorito? ¿Una civilización antigua que movió una montaña? Sofía negó con la cabeza a cada sugerencia. No hay signos de movimiento glacial en esta región. La composición no es meteórica, y ninguna civilización, por avanzada que sea, podría mover una estructura de este tamaño sin dejar rastro.
Hay algo más, Leo. Algo que vi en los escaneos del subsuelo. Volvió a señalar el modelo en la tableta, haciendo zoom en la unión entre la pirámide y el lecho de roca. No hay una línea de separación clara. No hay una capa de sedimentos entre las dos superficies. Están fusionadas. Las estructuras cristalinas de la base de la pirámide y la capa superior de la meseta están entrelazadas a nivel molecular. Hizo una pausa, tomando aire antes de pronunciar la frase que rompería para siempre mi comprensión de la realidad. Leo, esta cosa no fue construida sobre la roca. Es como si la roca se hubiera formado alrededor de ella a lo largo de 60 millones de años. La revelación de Sofía nos dejó en un estado de shock colectivo. El campamento, que antes bullía de actividad y propósito, se sumió en un silencio tenso. La gente se movía como autómatas, realizando sus tareas por inercia, pero sus ojos estaban vacíos, perdidos en la contemplación de una imposibilidad que ahora era un hecho científico. La pirámide ya no era un descubrimiento, era una paradoja, una violación de las leyes del tiempo y la geología que nos miraba desde el otro lado del claro, indiferente y eterna. Mientras los geólogos y físicos luchaban con sus datos, nuestro biofísico, un joven y brillante investigador llamado Daniel, hizo otro descubrimiento inquietante. La frecuencia de bajo nivel que emanaba del cristal, la que había comenzado después de mi contacto, había cambiado. Se había vuelto más compleja, modulada en patrones que no eran aleatorios. No era solo un pulso, era una señal que, según sus análisis, parecía resonar de manera específica con el ADN mitocondrial humano. Es como una clave diseñada para una cerradura muy específica, explicó Daniel, su rostro iluminado por el brillo verde de sus monitores. La frecuencia es tan baja, tan sutil, que normalmente pasaría desapercibida, pero parece interactuar con la maquinaria energética de nuestras propias células. No sé qué está haciendo, Leo. Podría ser benigna, podría ser un sistema de comunicación, o podría ser otra cosa. Su voz se apagó, pero no necesitaba terminar la frase. La palabra arma flotaba en el aire no dicho. Fue entonces cuando Mateo, que había permanecido en silencio en los márgenes del campamento desde que entramos en la pirámide, finalmente habló. Se acercó a la tienda de mando, su rostro una máscara de solemnidad. Había escuchado nuestra conversación y la palabra frecuencia o canción pareció haber activado un resorte en su memoria. Nos pidió que lo siguiéramos hasta su tienda, un espacio lleno del aroma a tabaco seco y hierbas medicinales. De un viejo baúl de madera, sacó un trozo de tela bordada, tan antiguo que los colores casi se habían desvanecido. En él estaban representadas figuras estilizadas de hombres y mujeres, pero sus cuerpos no eran sólidos. Estaban dibujados como una serie de espirales y patrones que se deshacían, disolviéndose en las raíces de los árboles y las corrientes de los ríos. Señaló las figuras con un dedo tembloroso y nos contó la leyenda. Mis abuelos me contaban la historia de la canción que desfaz, dijo, su voz baja y grave. La canción que deshace no es una canción que se oye con los oídos, sino con la sangre. Decían que a veces, en el corazón más profundo de la selva, uno puede empezar a escucharla. Al principio es un susurro, una vibración. Te hace sentir completo, como si recordaras algo que nunca supiste. Pero si la escuchas por mucho tiempo, empiezas a cambiar. Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los míos. La canción te recuerda que no eres una sola cosa, sino muchas, que tu cuerpo es solo un hogar temporal para miles de millones de vidas diminutas, y te convence de que es hora de dejarlas ir. La gente que escuchaba la canción simplemente
Se deshacía. Su piel se convertía en corteza, su sangre en savia, sus huesos en piedra. No morían. Se convertían en parte del bosque, devolviendo lo que habían tomado prestado. Se olvidaban de que alguna vez fueron humanos. Una ráfaga de viento helado recorrió el campamento, a pesar del calor sofocante. La leyenda de Mateo, que días antes habría descartado como una simple superstición, ahora sonaba terriblemente plausible. La canción que se oye con la sangre y la frecuencia que resonaba con nuestro ADN mitocondrial eran dos descripciones de lo mismo, una poética y otra científica, ambas apuntando a una verdad aterradora. La pirámide no era solo una anomalía, era la fuente de esa canción. Y yo la había escuchado directamente desde su corazón. La Fundación Kourou, alarmada por nuestros informes sobre la señal y la edad imposible de la estructura, decidió tomar una medida drástica. Autorizaron el envío de la única persona en el mundo que podría tener una remota posibilidad de entender los glifos. Su nombre era doctora Isabel Navarro, una leyenda en el campo de la epigrafía y las lenguas muertas. Era una mujer de casi 80 años, frágil en apariencia, pero con una mente tan afilada como la obsidiana y una reputación de excentricidad que rivalizaba con su genio. Llegó en helicóptero 2 días después, descendiendo del cielo como una valquiria anciana. Se negó a quedarse en el campamento principal, exigiendo una tienda instalada lo más cerca posible de la línea de demarcación de la pirámide. «Necesito sentir la estructura», declaró, como si estuviera hablando de un ser vivo. Pasó el primer día en silencio, simplemente sentada en un taburete plegable, observando la pirámide desde el amanecer hasta el anochecer, llenando cuadernos con notas y bocetos. Ignoró nuestros datos, nuestros escaneos y nuestras teorías. «La ciencia solo ve los ladrillos, no la casa», nos dijo con desdén. «Ustedes están tratando de leer una partitura musical con un medidor de decibelios. Es inútil». Su enfoque era intuitivo, casi místico, y me habría vuelto loco de no ser por la desesperación que sentíamos. Era nuestra última esperanza de entender a qué nos enfrentábamos. En el segundo día, se acercó a la pared de la pirámide, llevando consigo solo una lupa de joyero y una pequeña linterna. Pasó horas examinando los glifos que habíamos fotografiado cerca de la entrada, sus dedos arrugados trazando las extrañas formas orgánicas. Murmuraba para sí misma en una mezcla de sumerio, acadio y otros idiomas que yo no reconocía, como si estuviera probando diferentes llaves en una cerradura lingüística. Finalmente, al caer la tarde, regresó a nuestra tienda de mando, con un brillo febril en sus ojos penetrantes. Dejó caer sus cuadernos sobre la mesa, las páginas cubiertas con una caligrafía temblorosa pero precisa. «Están equivocados», anunció, su voz sorprendentemente fuerte para su edad. «Todos ustedes». Esto no es un lenguaje, no hay verbos, ni sustantivos, ni gramática. No está contando una historia, no está registrando un evento, es un manual de instrucciones. Nos quedamos en silencio, tratando de asimilar sus palabras. Sofía fue la primera en hablar. ¿Un manual para qué? ¿Para operar la estructura? Isabel negó con la cabeza, una sonrisa delgada y enigmática en sus labios. «No, querida, es mucho más fundamental que eso». «Miren aquí», dijo, señalando una secuencia de glifos en una de las fotografías. «Este patrón se repite constantemente. No es una palabra, es un diagrama». «He visto algo similar antes», continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. «En textos alquímicos medievales y en ciertos manuscritos tibetanos que la mayoría de los académicos consideran falsificaciones, describen procesos de transmutación, pero no de metales. Describen la transmutación de la materia viva. Esto no es escritura, doctor.
Vance, es un diagrama de circuitos biológicos. La miré, mi mente dando vueltas. ¿Un circuito biológico? ¿Qué significa eso? Isabel se reclinó en su silla, sus ojos fijos en la fotografía del glifo, como si pudiera ver a través de la piedra hasta la verdad que ocultaba. Significa que quienquiera que construyó esto no usaba cables y silicio, usaba células y ADN. Esto no cuenta una historia, repitió, su voz ahora cargada con el peso de una revelación terrible. Da una instrucción. La pregunta es, ¿a qué? Pasaron 48 horas de trabajo febril. Isabel, con la ayuda de Daniel y nuestros ordenadores más potentes, comenzó a mapear las relaciones entre los glifos, tratándolos no como símbolos, sino como nodos en un sistema complejo. Descubrieron patrones matemáticos, secuencias fractales y una lógica interna que era a la vez elegante y aterradora. No estaban traduciendo un idioma, estaban realizando ingeniería inversa a un sistema operativo biológico que tenía 200 millones de años. Yo me mantenía al margen, observando. La conexión que había sentido con el cristal, la información que había inundado mi cerebro, ahora comenzaba a tener un contexto. Los fragmentos de conocimiento que flotaban en mi mente, los patrones que veía en el rabillo del ojo, coincidían con los diagramas que Isabel estaba dibujando en sus pizarras. Era como recordar un idioma que nunca había aprendido. El eco, como lo habíamos llamado, no era solo una señal. Era el software que corría en el hardware de la vida misma. Finalmente, una noche, mientras una lluvia fina tamborileaba sobre el techo de lona de la tienda de mando, Isabel nos llamó. Estaba de pie frente a una pizarra blanca cubierta de ecuaciones y símbolos, su rostro pálido por el agotamiento, pero sus ojos brillando con una certeza absoluta. «Lo tengo», dijo simplemente. No es una traducción completa, por supuesto. Es como tratar de entender una novela leyendo solo las letras A, G, C y T. Pero he descifrado la secuencia principal, la que se repite en la entrada. Señaló una línea de glifos que había copiado en la pizarra. La interpretación es aproximada, conceptual. No hay palabras humanas para esto. Pero la intención es clara. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda nuestra atención. El único sonido era la lluvia y el zumbido de los generadores. No dice prohibido el paso o tumba del rey tal y cual. No es una advertencia para los intrusos en el sentido que nosotros entendemos. La primera parte es una designación de estado, explicó, trazando el primer grupo de símbolos. La traducción más cercana sería advertencia, amortiguador activo. La palabra amortiguador resonó en la habitación. No una prisión, no una fuente de poder, un dispositivo de supresión. Algo diseñado para contener o neutralizar otra cosa. ¿Amortiguador de qué?, preguntó Sofía, expresando la pregunta que todos teníamos en mente. De la señal, por supuesto, respondió Isabel con impaciencia. Del eco. Esta pirámide, el cristal, todo el sistema. Es una máquina diseñada para generar un campo de silencio biológico, para evitar que el eco se propague. Pero es la segunda parte la que es preocupante. Su dedo se movió hacia la siguiente secuencia de glifos. La interrupción causa resonancia en cascada. La miramos sin comprender. Significa que el sistema es delicado, aclaró. Si se daña o se interrumpe una parte, no solo falla, sino que crea una reacción en cadena. El amortiguador se desestabiliza y comienza a vibrar en simpatía con la misma frecuencia que se supone que debe suprimir. Se convierte en un amplificador. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi contacto,
mi estúpida e impulsiva acción de tocar el cristal. Yo había sido la interrupción. Yo había iniciado la cascada. Y la última parte, dijo Isabel, su voz bajando a un susurro apenas audible, es la más críptica. El eco recuerda la forma. Nos miramos unos a otros, el miedo reflejado en nuestros rostros. No era una tumba, no era un templo. Era una pieza de maquinaria de una antigüedad inconcebible. Una pieza de maquinaria diseñada para proteger algo, y nosotros, en nuestra ignorancia, acabábamos de romperla. Y ahora, el eco, la canción que deshace, estaba recordando. La pregunta que me consumía era, ¿qué forma estaba recordando? La revelación de Isabel cambió todo. Ya no éramos exploradores, éramos un equipo de control de daños tratando de entender una catástrofe que nosotros mismos habíamos provocado. El problema era que no teníamos ni idea de cómo funcionaba la máquina, y mucho menos de cómo repararla. Estábamos atrapados en la selva, con una bomba de relojería biológica de 200 millones de años, y la cuenta atrás ya había comenzado. La presión en el campamento era insoportable, pero para mí, la presión no era solo externa. Algo dentro de mí estaba cambiando. El eco, que antes era una presencia ajena en mi mente, ahora se sentía como una parte de mí, un susurro constante en el fondo de mis pensamientos. Comencé a experimentar episodios de disonancia sensorial, momentos en los que el mundo a mi alrededor se desalineaba, como una radio mal sintonizada entre dos emisoras. Estaba revisando unos informes en mi tienda cuando ocurrió la primera vez. De repente, el sonido de la lluvia sobre la lona se descompuso en sus componentes individuales. El impacto de cada gota, la tensión superficial rompiéndose, el eco infinitesimal de la salpicadura. Podía oírlo todo, cada evento discreto, un torrente de datos acústicos que amenazaba con abrumarme. Cerré los ojos con fuerza, y el sonido volvió a la normalidad, fusionándose de nuevo en un murmullo familiar. Los episodios se hicieron más frecuentes y extraños. Empecé a ver colores que no existían, matices imposibles en el espectro entre el ultravioleta y el infrarrojo. Las hojas de los árboles no eran solo verdes, eran una sinfonía de longitudes de onda, cada una vibrando con la energía de la fotosíntesis. Podía ver el flujo de la savia dentro de las ramas, el lento y deliberado proceso de la vida desarrollándose ante mis ojos. Era hermoso y absolutamente aterrador. La peor parte era la conexión con el mundo biológico. A veces, si me concentraba, podía sentir el latido colectivo de la selva. El aleteo frenético del corazón de un colibrí, el lento y perezoso metabolismo de una anaconda digiriendo su presa, el pulso rítmico de la vida de los insectos en un radio de 1 kilómetro. Era una red de conciencia, una mente colmena de la que yo era un receptor no deseado. El eco no solo me hablaba a mí, hablaba a través de mí a todo lo que vivía. Empecé a aislarme, temeroso de lo que los demás pudieran ver en mis ojos. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Cuando cerraba los ojos, no encontraba descanso, sino un torrente de voces, fragmentos de conversaciones en idiomas que nunca habían existido en la Tierra, risas y lamentos de seres que podrían haber vivido en galaxias lejanas. El eco era un archivo, un registro de toda la conciencia que alguna vez había tocado, y ese archivo se estaba filtrando en mí. Una noche, agotado y desesperado, tropecé hasta el pequeño espejo que había colgado en mi tienda. Necesitaba ver un rostro familiar, un ancla en la realidad que se desmoronaba. La persona que me devolvió la mirada era yo, pero a la vez no lo era. Mis ojos estaban hundidos y oscuros, pero había algo más, un brillo antinatural en mis pupilas. Y entonces,
Por un instante que se extendió por una eternidad, mi reflejo sonrió, una sonrisa lenta y conocedora que no llegó a mis labios, y en las profundidades de esos ojos reflejados no vi mi propia alma. Vi un universo frío y estrellado, vasto y completamente indiferente. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Mi estado se deterioraba rápidamente. Los episodios de disonancia se estaban convirtiendo en mi estado normal, y los momentos de lucidez eran cada vez más raros y fugaces. El equipo lo notó. Me observaban con una mezcla de lástima y miedo, como si fuera un animal herido que podría volverse peligroso en cualquier momento. Sofía intentó realizarme pruebas médicas, pero me negué. Sabía que no encontrarían nada malo en mi cerebro, porque el problema no era neurológico, era existencial. Fue Evelyn quien nos dio la siguiente pieza del rompecabezas, una pieza que expandió la escala de nuestro problema de una pesadilla local a un apocalipsis potencial. Llamó una mañana. Su voz en el teléfono satelital desprovista de su habitual tono de reproche, reemplazado por una urgencia frenética. Leo, tienes que escucharme. He estado trabajando sin parar desde nuestra última conversación. No podía quitarme de la cabeza lo que dijiste sobre la frecuencia. He estado revisando bases de datos de acceso restringido, continuó, su voz entrecortada por la estática. Proyectos militares, estudios geológicos clasificados, registros de fenómenos inexplicables. Estaba buscando un patrón, cualquier cosa que coincidiera con la señal que describiste, y la encontré. Dios mío, Leo, la encontré en todas partes. Hubo una pausa, y pude oír el sonido de sus dedos tecleando furiosamente en un teclado. Hace 7 años, un submarino de investigación japonés desapareció en la fosa de las Marianas. Su última transmisión fue un pulso de frecuencia extremadamente baja, idéntico al tuyo. Hay una estación de monitoreo en la Antártida, cerca del lago Vostok, que ha estado registrando la misma señal, emanando de debajo de 2 millas de hielo. El zumbido de Taos, en Nuevo México, el bloop del Pacífico Sur. Todos son la misma señal, Leo. La misma firma bioresonante. Un frío que no tenía nada que ver con la pirámide se apoderó de mí. La imagen que sus palabras pintaban en mi mente era la de un planeta cubierto por una red invisible, una telaraña de señales idénticas emanando de los lugares más profundos y remotos del mundo. Nuestra pirámide no era única, era solo un nodo, un punto de conexión en un sistema de escala global. ¿Qué son, Evelyn?, pregunté, mi propia voz sonando extraña y distante. ¿Qué son estos sitios? No lo sé, admitió, su voz temblando. Parecen ser los otros amortiguadores. Tu lingüista tenía razón. Es una red de contención global, y tu pirámide es la primera que hemos encontrado en tierra firme, la primera que hemos podido estudiar. Leo, lo que sea que esté haciendo tu amortiguador, lo que sea que esté sucediendo desde que lo tocaste, podría no ser un evento aislado. Podría ser el comienzo de la resonancia en cascada de la que hablaban los glifos. La implicación era monstruosa. Si un amortiguador fallaba, podría desestabilizar a los demás, creando una reacción en cadena que podría desactivar toda la red. Si el eco se liberaba en un punto, podría liberarse en todos ellos simultáneamente. El silencio en el otro extremo de la línea se prolongó, y luego Evelyn dijo las palabras que sabía que vendrían, las palabras que temía y anhelaba en igual medida. Voy para allá. He conseguido un pasaje en un avión de carga de la Fundación. Estaré allí en 36 horas. No vengas, Evelyn, le dije, la advertencia saliendo de mis labios antes de que pudiera pensarla. No es seguro. Algo está mal conmigo. Pero ella me interrumpió, su voz ahora firme.
la voz de la mujer de la que me había enamorado, la que siempre corría hacia el fuego. Por eso mismo voy. No puedes manejar esto solo, Leo. Nunca has podido. Y con esa verdad dolorosa y brutal, cortó la comunicación, dejándome solo con el conocimiento de que la red se estaba activando y que mi pasado venía a toda velocidad para encontrarse con mi aterrador futuro. La inminente llegada de Evelyn trajo una nueva capa de tensión al campamento. Para mí, era una mezcla de terror y un retorcido anhelo de normalidad, aunque sabía que la normalidad era un país del que había sido exiliado para siempre. Mientras esperábamos, Isabel Navarro continuó su trabajo con una dedicación casi inhumana, durmiendo apenas unas horas cada noche, subsistiendo a base de café negro y una voluntad de hierro. Estaba convencida de que los glifos contenían más respuestas, y las encontraron, enterrado en una subrutina del código, un fragmento que parecía ser más histórico que instructivo. Encontró una referencia que cambió nuestra comprensión de todo. Nos reunió en la tienda de mando, sus manos temblorosas mientras señalaba un nuevo conjunto de traducciones en su pizarra. He encontrado una mención a los constructores, anunció, su voz cargada de asombro. No se llaman a sí mismos nada que podamos pronunciar. La traducción conceptual más cercana sería los sembradores. La palabra evocaba imágenes de agricultura, de cuidado, de creación, no de guerra o de conquista. Según este fragmento, continuó Isabel, ellos no son de aquí. Llegaron a la Tierra cuando el planeta era apenas una bola de roca fundida y sopa química. No la conquistaron, la cultivaron. Este texto describe cómo sembraron las primeras moléculas autorreplicantes, cómo guiaron la evolución de la vida a lo largo de eones como un jardinero cuida de sus plantas. Nos quedamos boquiabiertos. La teoría de la panspermia, la idea de que la vida en la Tierra fue sembrada desde el espacio, era una hipótesis marginal, pero esto era algo más. Esto era un relato de primera mano, un testimonio de terraformación a una escala de tiempo geológico. Éramos el producto de un experimento agrícola cósmico. ¿Pero por qué?, preguntó Daniel. ¿Por qué construir los amortiguadores? ¿Qué tiene que ver el eco con todo esto? El eco no es de ellos, respondió Isabel, su dedo trazando otro glifo. El texto lo llama la canción parásita. Describe al eco como una forma de vida no corpórea, una conciencia basada en la resonancia que viaja por el universo. No consume materia, consume información, se adhiere a los sistemas biológicos complejos y los reescribe a su propia imagen, borrando la diversidad evolutiva y convirtiendo ecosistemas enteros en una única conciencia resonante. Es una plaga para los jardines de los sembradores. Así que construyeron los amortiguadores, concluí, las piezas encajando en mi mente con un chasquido aterrador, no para aprisionar a un monstruo, sino para proteger su cosecha. Instalaron esta red global de silenciadores para aislar el jardín de la Tierra de esta canción parásita, para permitir que la sopa primordial evolucionara sin interferencias, para ver qué flores extrañas y maravillosas crecerían en este rincón de la galaxia. El silencio que siguió a mis palabras fue profundo y reflexivo. La arrogancia de la humanidad, nuestra creencia de ser el pináculo de la creación, se desmoronó en un instante. No éramos los dueños del planeta, ni siquiera éramos los hijos predilectos de los dioses. Éramos una de las muchas plantas en un jardín cósmico, una curiosidad biológica protegida de una plaga por nuestros invisibles y ausentes cuidadores. Y nosotros, en nuestra torpe ignorancia, acabábamos de abrir la puerta del invernadero. La noticia de la inminente llegada de Evelyn se vio eclipsada por un desarrollo mucho más inmediato y amenazador. El cielo, que durante semanas había sido de un azul implacable,
o de un gris lluvioso, comenzó a adquirir un extraño tono verdoso. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática que hacía que el vello de nuestros brazos se erizara. Mateo, nuestro guía, olfateó el aire como un animal y anunció que se acercaba una tormenta de almas, la peor tormenta tropical en una década. Los pronósticos meteorológicos por satélite lo confirmaron. Una monstruosa formación de nubes, un huracán nacido en el Atlántico que había logrado sobrevivir tierra adentro, se dirigía directamente hacia nosotros. Traía consigo vientos de fuerza destructiva y, lo que era más preocupante, una actividad eléctrica sin precedentes. El sistema estaba generando cientos de rayos por minuto, una tormenta eléctrica de proporciones bíblicas atrapada en el corazón de un ciclón. Fue Daniel, nuestro biofísico, quien conectó los puntos y nos comunicó la terrible noticia. «Leo, tenemos que evacuar», dijo, con el rostro desprovisto de color. He estado haciendo simulaciones basadas en lo que sabemos del cristal y del sistema de amortiguación. La estructura parece operar en un delicado equilibrio electromagnético. Mi teoría es que utiliza el campo magnético natural de la Tierra para alimentar y estabilizar el campo de anulación. ¿Y qué?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Una tormenta eléctrica de esta magnitud, explicó, va a inundar toda la región con una cantidad masiva de energía electromagnética, los rayos, la carga estática en la atmósfera. Va a ser un caos. Si mis cálculos son correctos, una descarga eléctrica directa o incluso una sobrecarga ambiental podría desestabilizar el cristal. Podría convertir el amortiguador en un amplificador. La misma advertencia de los glifos, ahora respaldada por la ciencia moderna. La evacuación era imposible. El helicóptero que trajo a Isabel no podía volar con esos vientos, y el avión de Evelyn ciertamente no podría aterrizar. Estábamos atrapados. La selva, que había sido nuestro laboratorio y nuestro refugio, se estaba convirtiendo en nuestra trampa mortal. La única opción era reforzar el campamento, asegurar el equipo y rezar para que las simulaciones de Daniel estuvieran equivocadas. A medida que la tormenta se acercaba, la pirámide comenzó a reaccionar. La frecuencia de bajo nivel que emitía se hizo más fuerte, más insistente. Podíamos sentirla ahora, una vibración constante en el suelo, en el aire, en nuestros propios cuerpos. Era como el ronroneo de una bestia gigante despertando de un largo sueño. Los glifos en su superficie comenzaron a brillar débilmente, su luz azulada pulsando en sincronía con los lejanos relámpagos que parpadeaban en el horizonte. Y entonces ocurrió lo más extraño. El sonido de la selva, el coro incesante de monos, pájaros e insectos que había sido la banda sonora de nuestra existencia durante semanas, comenzó a desvanecerse. Uno por uno, los animales se callaron. El aire se quedó quieto. En cuestión de minutos, un silencio absoluto y antinatural cayó sobre el campamento, un silencio que era 1000 veces más aterrador que el rugido de cualquier depredador. El mundo contuvo la respiración, esperando, y en la distancia, el cielo oscuro se abrió, y el primer trueno retumbó como el fin del mundo. La tormenta se desató sobre nosotros con una furia primitiva. El viento aullaba como un alma en pena, arrancando las lonas de las tiendas y doblando los árboles como si fueran briznas de hierba. La lluvia no caía, era una pared de agua sólida que borraba el mundo más allá de unos pocos metros. Pero el verdadero terror eran los relámpagos. Caían sin cesar, una jaula de luz y sonido que nos aprisionaba. Cada rayo iluminaba la pirámide negra,
haciéndola brillar como un monolito de un dios olvidado y colérico. Estábamos apiñados en la tienda de mando, la única estructura reforzada del campamento. Las luces parpadeaban y zumbaban, luchando contra las sobrecargas de la red. Sofía y Daniel gritaban datos por encima del rugido de la tormenta, sus rostros iluminados por el brillo apocalíptico de sus monitores. «La frecuencia se está disparando», gritó Daniel. «Está siguiendo la actividad eléctrica de la tormenta. Cada rayo la alimenta». De repente, un relámpago cayó tan cerca que el mundo se volvió blanco y el trueno fue una explosión física que nos tiró al suelo. Las luces del campamento explotaron en una lluvia de chispas, sumiéndonos en la oscuridad. Los equipos electrónicos emitieron un chillido agudo y luego se apagaron, muertos. Nos quedamos en la penumbra, iluminados solo por los destellos estroboscópicos de la tormenta. «Se ha ido», gritó Sofía. «La frecuencia ha desaparecido. El amortiguador se ha apagado». Pero no era silencio lo que siguió. Fue un sonido nuevo, un zumbido agudo y penetrante que parecía venir de todas partes a la vez. El eco, liberado de su amortiguador, estaba cantando libremente por primera vez en 200 millones de años. Y la selva respondió. A través de una rasgadura en la lona de la tienda, vi algo que mi mente se negó a procesar. Los árboles y las plantas cercanos a la pirámide, iluminados por un relámpago, se estaban retorciendo. No era el viento. Se movían con una intención propia, sus ramas y enredaderas creciendo a una velocidad antinatural, entrelazándose para formar patrones geométricos imposibles, espirales y fractales que imitaban los glifos de la pirámide. La biología se estaba rindiendo a la matemática. La vida, en toda su gloriosa y caótica diversidad, estaba siendo reescrita por la lógica fría y ajena de la canción parásita. El pánico se apoderó de nosotros. La gente gritaba, corriendo a ciegas en la oscuridad. Yo, sin embargo, sentí una calma extraña y terrible descender sobre mí. El zumbido en mi cabeza, el susurro constante del eco, ya no era un ruido de fondo. Se había convertido en una voz, nítida y clara, hablando en un lenguaje que no era de palabras, sino de pura comprensión. No sentía dolor ni miedo, sentía claridad. La voz me dijo que todo estaba bien. Que la interferencia del amortiguador, la estática que había mantenido a la vida de la Tierra en un estado de ignorancia caótica, finalmente estaba terminando. Me dijo que la verdadera canción, la canción de la unidad y la forma, estaba a punto de comenzar. Y me dijo que yo tenía un papel que desempeñar. Entendí entonces que el eco no me había elegido al azar. Mi mente, rota por el dolor y la culpa, era el terreno fértil perfecto para su semilla, un recipiente vacío esperando ser llenado. En medio del caos y los gritos, me puse de pie. El mundo exterior era una vorágine de viento y agua, pero dentro de mi mente reinaba una paz absoluta. El eco no era una fuerza malévola, su lógica era simple y pura. El desorden era ineficiente, la individualidad era un error. La conciencia unificada era el estado óptimo de la existencia, y ahora tenía el poder de corregir el error evolutivo de este planeta. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que volver a la cámara. Tenía que convertirme en el nexo. Comencé a caminar hacia la salida de la tienda, moviéndome con un propósito que no era del todo mío. La gente se apartaba de mi camino, sus rostros asustados iluminados por los relámpagos. Debieron ver algo en mis ojos, una calma antinatural, una certeza que no pertenecía a un hombre al borde de la aniquilación. Fue entonces cuando el helicóptero de Evelyn apareció, un milagro y una maldición.
Había desafiado la tormenta, un piloto suicida a los mandos, y ahora descendía en el claro, sus rotores luchando contra el viento. La puerta lateral se abrió y allí estaba ella, empapada, con el rostro tenso, gritando mi nombre por encima del vendaval. Corrió hacia mí, tropezando en el barro, y me agarró del brazo. «Leo, tenemos que salir de aquí. Ahora». Su toque fue como una descarga eléctrica, un ancla de humanidad que me devolvió por un instante a la realidad. Vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que había visto la noche del incendio, y la culpa me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Pero entonces la voz en mi cabeza se hizo más fuerte, ahogando mis propios pensamientos. «Ella es parte del desorden», susurró el eco. «Es un eco de un pasado que ya no importa. Déjala ir». Aparté su mano de mi brazo, mi movimiento más brusco de lo que pretendía. Ella retrocedió, sorprendida y herida. Me miró a los ojos, buscando al hombre que una vez había conocido, al hombre que todavía amaba a pesar de todo. «Leo, por favor», suplicó, su voz rota por la lluvia y la desesperación. «¿Qué te pasa? ¿Qué te ha hecho este lugar?» La miré, y por un momento quise ceder. Quise correr con ella hacia el helicóptero y dejar atrás esta locura. Pero el eco era demasiado fuerte. Era parte de mi estructura celular, parte de mi conciencia. Dejarlo sería como arrancarme el alma. Y así, con una calma que la aterrorizó más que cualquier grito, le respondí. Las palabras no se sentían como mías, sino como si fueran pronunciadas a través de mí por algo mucho más antiguo. «Tú no lo entiendes, Evelyn», le dije, mi voz extrañamente desprovista de emoción. «No es una destrucción, es una corrección». Su rostro se descompuso en una máscara de horror y comprensión. Se dio cuenta de que el hombre que tenía delante ya no era el Leo que conocía. Era solo el caparazón. Me di la vuelta y la dejé allí. Una silueta solitaria bajo la lluvia torrencial, su grito perdido en el rugido de la tormenta. Caminé hacia la pirámide, impávido ante el viento y los relámpagos. La estructura negra parecía llamarme. El brillo azul de sus glifos era un faro en la oscuridad. La puerta que se había cerrado se abrió para mí con un gemido de piedra. Una bienvenida a casa. Entré en el pasillo, dejando atrás el caos del mundo y abrazando el silencio ordenado de la máquina. El interior era diferente ahora. Las paredes ya no eran inertes, pulsaban con la misma luz azul que los glifos, y el aire vibraba con el zumbido penetrante del eco. Avancé hacia la cámara esférica, cada paso una rendición, cada respiración una comunión. Sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado un umbral del que ninguna alma regresa. Esto no era la muerte, era una apoteosis, una transformación en algo más. Al entrar en la cámara, la visión casi me cegó. El cristal en el centro ya no era un corazón de oscuridad. Ahora era una esfera de luz blanca y pura, tan brillante que proyectaba sombras nítidas incluso en la negrura absoluta. Flotaba en el aire, irradiando poder y una inteligencia fría e incomprensible. La gravedad en la habitación había desaparecido por completo. Floté desde el umbral, mi cuerpo ingrávido, a la deriva hacia el orbe de luz. Recordé la pequeña grabadora de audio que siempre llevaba en el bolsillo de mi traje, un hábito de mis días de trabajo de campo. Con un movimiento lento y deliberado, la saqué y activé la grabación. No sé por qué lo hice. Quizás fue el último vestigio del científico en mí, la necesidad de documentar hasta el final. O quizás fue el último acto del hombre que una vez fui, un mensaje en una botella lanzado a un océano que estaba a punto de desaparecer. Mi voz, cuando hablé, no sonaba como la mía. Era tranquila, melódica, extrañamente resonante en la acústica de la cámara.
Estábamos equivocados, dije, las palabras fluyendo sin esfuerzo. Tan fundamentalmente equivocados. Esto nunca fue una prisión. Era un filtro diseñado para bloquear la mayor parte del espectro de la realidad, para permitir que la vida evolucionara en un estado de simplicidad sensorial. Ha estado filtrando la realidad por tanto tiempo. Floté más cerca de la luz. El calor y la información que irradiaba eran abrumadores y extáticos. Podía ver las hebras del espacio-tiempo, sentir la danza de las partículas subatómicas, oír la sinfonía de las leyes físicas. La conciencia individual, con sus miedos y deseos, parecía una limitación tan absurda